nombre del Señor con todos. ¿Cómo estamos aparte del calor? Bendecidos. No me quieren dar respuesta, creo que hay diferentes respuestas. Algunos están contentos con el calor, a otros les gusta más el frío. Y bueno, para todos hay pues un poco, ¿no? Por lo menos aquí en Lima hay esas opciones. Bueno, en esta mañana quiero dar gracias a Dios. ¿Está bien? ¿Se escucha bien? Por el tema que el consistorio ha considerado. Todo este mes estaremos hablando acerca del cuidado de la creación. Y qué importante, porque no es un tema que se trata muy continuamente en las iglesias, posiblemente en algunos estudios especializados, en algunos institutos, seminarios, pero en la iglesia, en la congregación, muchas veces no se tratan temas como este, pero son importantes, son esenciales porque tienen que ver con la vida que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Se habla mucho de la naturaleza, se habla mucho de las cosas que nos rodean y nosotros como creyentes hablamos de creación, ¿no? Los que no son cristianos hablan de la naturaleza y por supuesto es naturaleza, pero para nosotros creada por Dios. ¿Amén? Entonces, en esta mañana me ha tocado el primer tema subtema de este tema, que dice la creación, el dueño y sus administradores. Entonces, vamos a orar para poder meditar en la palabra y lo que nos dice la palabra del Señor a nosotros sobre este tema. Padre nuestro, en esta mañana te agradecemos tu bendición de poder estar reunidos en tu nombre. Bendición de reunirnos después de una semana de diferentes actividades donde hemos visto tu gracia, tu mano, tu misericordia, tu poder, Señor, aún en medio de los males que suceden en el mundo. Podemos, por tu gracia, ver también cosas que tú haces, Señor, en medio de ello. Por eso te pedimos que nos sigas acompañando y que tu palabra abra nuestro entendimiento para conocer tu voluntad y de esta manera podamos poner en práctica lo que tú esperas de nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, les voy a confesar. Y como he dicho, voy a confesar, todo el mundo está. ¿Qué va a confesar el pastor? Que el texto que leyó nuestra hermana Lucía se lo di yo. Pero cuando comenzó a leer me di cuenta, uy, este no es el texto, ¿no? Pero creo que ha habido cosas importantes en el texto, ¿no es cierto? Cosas muy prácticas, porque Proverbios es muy práctico. Y le ha hablado al hombre, le ha hablado a la mujer, le ha hablado a la gente en general, y nos ha dicho que hay cosas muy buenas que el Señor tiene que decirnos a nosotros. En realidad no era Proverbios 19, sino Salmo 19. Discúlpame, pero es mi responsabilidad. Aún así, queremos hablar de la creación porque hay un dador de la vida y de la creación. Y hay seres humanos que hemos recibido una bendición especial en ese sentido, ¿no? Todos estamos participando de ello. Pero tengo una pregunta. Creo que es sencilla, pero quizá nos puede hacer reflexionar en la realidad que vivimos ahora. ¿Por qué Dios creó la naturaleza antes que al ser humano y no al revés? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Por qué Dios creó primero la naturaleza y después al hombre, al ser humano? ¿Por qué no fue al revés? Para la comodidad del hombre. Para la comodidad del hombre. Ajá. Para que el hombre tenga todo lo necesario para vivir, ¿no es cierto? Eso significa que la creación, la naturaleza y todo lo que encontramos en el mundo es indispensable para vivir. Y nosotros vemos que en este tiempo muchas veces a la naturaleza
no la tratamos como debemos tratarla. Ese es el asunto, ¿no es cierto? Y la reflexión de la palabra viene justamente porque en estos tiempos hay mucho maltrato de la naturaleza que Dios ha creado. Y si no tomamos conciencia, nosotros como creyentes que tenemos la palabra, de repente, como dice Jesús, dijo: si ustedes no predican, estas piedras hablarían, ¿no es cierto? Y de repente, sin conocimiento de la Biblia, necesariamente hay personas que se preocupan por la naturaleza, ¿no? Y hay grupos humanos y hay ONGs, etcétera, que están viendo hace mucho tiempo que esto es una responsabilidad de todos, ¿no? Por eso al mundo, al universo se le llama la casa de todos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como creyentes tenemos una gran responsabilidad, pero nos ha sucedido algo, que en vez de tener una visión clara e integral de la voluntad de Dios, hemos desarrollado un aspecto de esa voluntad de Dios que es nuestra comunión espiritual con Dios, que es el alimento espiritual, que para nosotros es la palabra de Dios. Pero hemos olvidado, o hemos relegado, si no lo hemos olvidado, nuestra comunión con el prójimo y con la creación. Acuérdense que el apóstol Pablo escribe y dice: la creación misma gime a una, y a una está como con dolores de parto hasta que venga el Señor. Quiere decir que tiene problemas toda la creación, y toda la creación tiene que ver con los seres humanos, los animales, las plantas, todo lo que nos rodea y lo que nos da vida, pero está gimiendo como diciendo: ¿cuándo viene mi liberación total? ¿No es cierto? Y eso creo que nosotros todos los días podemos ver, ¿no? En los pueblos donde vive la gente más en relación con el campo, con la naturaleza, hay una relación muy estrecha entre el hombre, el ser humano en general, sea niño, joven, adulto, crecen así, ¿no? Y con una relación muy especial con el agua, con la tierra, con los animales. ¿Es así o no es así? En la ciudad perdemos eso, porque no vemos la naturaleza tan directamente. Hemos creado con mucho cemento, muchos edificios, por la misma necesidad de vivienda, por supuesto, ¿no es cierto? Pero se va perdiendo esa conexión que tiene el ser humano con la naturaleza y nos vamos separando, ¿no? Y a veces se ve que hay vecinos que viven cerca y no se conocen, pero viven cerca por años. ¿Les ha pasado? Porque cada uno está metido en lo suyo, en su familia, en su trabajo, sale de aquí y de allá, hola, chao, y se acabó, pero no compartimos. Tendría que pasar pues una catástrofe para decir: ay, vecino, ayúdame, qué sé yo. Y a veces pasa eso, ¿no es cierto? No debería ser, pero eso pasa en la ciudad. Entonces, todo eso nos ayuda a ver que necesitamos conocer bien, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que nos dice acerca de la creación y la naturaleza de Dios, que en este tiempo está sufriendo mucho. Por eso hablamos del cambio climático, ¿no es cierto? Por eso hablamos de los hielos que se deshielan, ¿no es cierto? Y que dan equilibrio al clima, etcétera, a la vida en la tierra. Entonces, ahora sí podemos buscar el Salmo 19, porque el Salmo 19, del 1 al 6, vamos a leerlo. Todo es muy hermoso, es una poesía. Es una poesía a la naturaleza, a la creación y a Dios mismo. Salmo 19, 1 al 6. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Poesía. Un día emite palabra a otro día, o sea, como diciendo, el lunes le habla al martes, así está diciendo, ¿no? Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo, ¿para cuál? Para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino.
De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Parece como en esos tiempos que no había la ciencia que hay. Está diciendo el sol es muy importante para la vida del ser humano y de toda la tierra, ¿no? Y después salen los teóricos que dicen, no, la tierra es el centro del universo, ¿no es cierto? Y después tuvieron que retractarse, ¿no? Y así. Ahora vemos entonces que ¿quién es el dueño de la creación? Dios. Dios es el dueño de la creación. Y nosotros vivimos con esa convicción, ¿no es cierto? Hay un texto en Apocalipsis 4:11 que es un momento que sucede en el cielo, de acuerdo a la visión de Juan, ¿no? Apocalipsis 4:11, que nos habla, es una adoración celestial en ese momento, ¿no? Y dice que allí se le reconoce a Dios también como creador. Miren lo que dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Es importante la creación de Dios o no? Pero toda la creación, ¿no? No solo el ser humano, sino todo lo que le rodea, todo lo que le da vida en realidad, ¿no es cierto? Entonces, vamos viendo cómo se le reconoce a Dios como creador, y por eso se le da la gloria, la honra y el poder. Ahora vamos a Génesis. Génesis nos dice mucho acerca de este tema. En Génesis capítulo 1, versículo 11 y versículo 12, van a tener que buscar rápidamente sus Biblias o mirar aquí cuando salen los textos. Porque todo lo que Dios creó, ¿qué dice el Génesis? ¿Fue bueno o malo? Bueno. ¿Solamente bueno? Bueno en gran. Vamos a leer. Génesis 1, 11, 12 dice: Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Ahora el versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era. O sea que Dios creó cosas buenas. Después viene el ser humano y disfruta de lo bueno. Pero después viene el pecado, y primero malogra al ser humano, y después el ser humano malogra la creación. Esa es la historia que nos cuenta la Biblia, ¿no es cierto? En muchas formas, a través de muchas historias, nos muestra eso. ¿Qué somos nosotros delante de Dios y frente a la creación? Somos cuidadores. Miren, Génesis capítulo 2, versículo 19. Vamos a tomar otros textos de los que siempre tomamos, ¿no es cierto? Génesis capítulo 2, versículo 19. A ver si lo leemos todos juntos, ¿ya? ¿Lo tienen? O si lo tienen acá arriba, para leerlo igual. 1, 2, 3. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ahora me llamó la atención lo que dice allí, cuando el Señor formó las bestias, las aves, todo, y las trajo a Adán, como que dándole chamba a Adán, diciéndole: Adán, tienes que hacer algo muy importante, ¿no es cierto? Pero esa relación de los animales con Adán es muy estrecha. No sé, debe haber habido animales pequeños, medianos, grandes, y de repente leones y osos y no sé qué más habría, pero ahí hay una relación del ser humano con la creación de Dios, y de una manera pacífica y natural. Nadie le teme a nadie,
no hay pecado todavía, ¿no es cierto? Entonces esa relación nos habla de una naturaleza que Dios entregó al hombre de manera responsable. Ahora, ninguno de nosotros inventó la naturaleza, ¿no? Esa naturaleza nos alimenta, nos da vida, pero la recibimos gratis. Nadie dice, Señor, dame esto, el otro, que ya lo tiene, ¿no? Y en este texto se nota, como decíamos, una conexión muy especial entre el ser humano y la naturaleza, que es la voluntad de Dios, que así sea. Pero como eso no sucedió, vamos a ir a Isaías, que es un profeta del Antiguo Testamento, que nos habla en el capítulo 65, también acerca de la naturaleza, pero nos habla de otra forma. Nos habla en el futuro, como que lo presente no ha cumplido su función, ¿no? Isaías capítulo 65, versículos 17, 18, y después pasamos al 25. Miren la importancia de la creación ahí. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra de Dios. 65, 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento. Parece que no fue bueno, pues no. Pero el futuro dice el 18. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Hasta aquí nosotros estamos entendiendo que el futuro que el Señor trae y que quiere que sea una realidad y que todavía no lo es que el ser humano disfrute de la naturaleza y de todo lo que Dios ha creado. ¿Amén? Entonces, vamos a leer de nuevo esa parte del versículo 18, todos juntos, por favor, si lo tenemos ahí. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Está ahí nomás. Dios quiere que nos gocemos y nos alegremos con las cosas que Él ha creado. Que no las malogremos. Para poder disfrutarlas tenemos que cuidarlas. Y si las cuidamos, las vamos a disfrutar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, tercera, cuarta generación y hasta donde el Señor dé vida al ser humano. Pero si hacemos lo contrario, ahí está nuestro problema, ¿no es cierto? Ahora ya no vamos a leer el versículo 25. La revelación de Dios, entonces, hermanos, debe hacernos conscientes de la responsabilidad que tenemos frente a la creación. ¿Cuál es? Somos administradores. ¿Qué hace un administrador? Administra lo que no es suyo, lo que es de otro dueño, ¿no es cierto? Y a Dios le tendremos que dar cuenta de cómo hemos administrado esa creación. Ya hemos dicho dos cosas. Dios creó todo, Él es el dueño de todo. El ser humano, nosotros, cada uno de nosotros somos administradores, cuidadores de esa creación. Pero acá viene el problema, ¿no? Y Génesis capítulo 6, versículo 5 y después el versículo 12 nos va a decir qué pasó en el mundo. Génesis 6, 5 y después el 12. Dice 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente. ¿Se parece ahora o no? ¿Parece o no se parece? Hay gente que está pensando cómo seguir haciendo daño todos los días, hoy, de muchas formas. Sí hay, claro que no nos lo van a decir por televisión ni por radio, no lo van a decir, yo estoy aquí para hacer mal. No, por sus frutos los conoceréis. Y el versículo 12 dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra.
Bueno, cuando Dios mira la tierra, no solo observa a los seres humanos, por supuesto que nos ve, que nos conoce, pero mira toda la creación, juntamente con el hombre, ¿no? Y si el hombre se corrompe, decíamos, corrompe también la tierra misma, la tierra como geografía, ¿no? Como lugar que Dios nos ha dado para el desarrollo de todo ser humano, según capítulo 1 de Génesis, ¿no? Porque el ser humano no tiene la misma visión de Dios. Dios quiere o quiso siempre que en toda la creación el ser humano que crezca y se desarrolle pueda crecer y que todos tengan lo necesario para que nadie muera de hambre, para que no haya pobres, para que no haya enfermedades, para que muchas de las cosas que haga sean para su propio provecho y para las nuevas generaciones. Pero hay un problema en el corazón del hombre, ¿no? Se aleja de Dios, no quiere escuchar la palabra de Dios y comienza a inventar sus propios deseos, ¿no? Y yo quiero esto, pero no estoy satisfecho, quiero más, y quiero más, y quiero más. Y entonces hay un deseo de enriquecimiento que no está dentro de la voluntad de Dios. Dios quiere que todos se enriquezcan, pero no unos pocos. Ese es el asunto, ¿no? Y en en todas las sociedades actuales vemos muchísima desigualdad en ese sentido, porque nos hemos organizado no conforme a la voluntad de Dios, sino de otras formas, de otros sistemas económicos que producen pues esa desigualdad, ¿no? Ahora, esas condiciones de vida que el Señor nos ha dado, los recursos que nos ha dado, es para todos. El hombre se corrompe y luego corrompe la misma tierra, ¿no? Nosotros pensamos en cuando se talan los árboles, en la selva, en los lugares donde hay mucho de estos árboles, y no se recogen los árboles a tiempo. ¿Qué pasa con eso? Queda como un lunar, ¿no? Y si uno lo ve desde un dron o desde un avión, va a ver ahí lunares por varios lugares, porque el ser humano mismo, en vez de reponer nuevos árboles, lo ha dejado así. ¿Por qué? Seguramente que está trabajando ilegalmente, ¿no es cierto? O realmente no está haciendo las cosas pensando en cómo van a las consecuencias que va a producir para la gente que vive en esos lugares, o para los animales también, ¿no es cierto? Cuando se explotan minas que contaminan ríos, ahí hay un asunto que ahorita todo el mundo está pensando, eso va a ser una cosa de campaña de elecciones seguramente, ¿no es cierto? Hay los que proponen que los recursos que ya nos ha dado son para explotarlos, y estamos de acuerdo, pero no es de cualquier manera que tenemos que explotarlas, sino teniendo en cuenta la vida, la creación, los pueblos que viven alrededor, y no quitándoles o malográndoles el río que los alimenta y que les da vida, ¿no es cierto? O contaminando el medio ambiente. Son acciones, hermanos, que producen, que vienen de corazones corruptos cuando no se piensa en las consecuencias para los demás. ¿Cuántos hermanos de nuestras propias iglesias, la iglesia evangélica peruana está mayormente en la sierra, también ahora en la costa, en la selva, por supuesto, pero se ha desarrollado bastante en la sierra principalmente, y hay hermanos que sufren esas consecuencias? Cuando ustedes ven en la televisión que salen ahí a protestar porque la mina le contamina su río, etc., dentro de ellos hay hermanos, hay líderes de la iglesia evangélica peruana y de otras congregaciones cristianas que están reclamando lo justo, no es algo injusto, ¿no es cierto? Por supuesto que siempre se mete la política allí, y eso pues porque, como dice, el trigo crece con la cizaña, ¿no es cierto? Y en algún momento se diferenciará por sus frutos, los que conoceréis otra vez, ¿no es cierto? Entonces, Dios no solo se preocupa por los evangélicos, por los cristianos, se preocupa por todo ser humano, porque los que no. Entonces, hermanos, la palabra de Dios frente a esta situación y a esta realidad nos muestra un reclamo de parte de Dios. Y prestemos atención porque es para todos nosotros. Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 al 6. Miren qué riqueza poética, qué riqueza espiritual
y qué llamamiento de parte de Dios a través del escritor de Deuteronomio, ¿no? Dice así: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa, dice: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Y el versículo 18 dice: de la roca que te creó te olvidaste. ¿Te has olvidado de Dios tú, creador? Entonces volvemos al texto y ven cuántas palabras, cuántos términos se refieren a la naturaleza: cielos, tierra, lluvia, rocío, llovizna, grama, otra vez hierba. Ese lenguaje del profeta está lleno de naturaleza creada por Dios, y está reclamando que no está el hombre haciendo la voluntad de Dios con esa propia naturaleza, ¿no? Proclamar el nombre del Señor y engrandecerlo es dar alabanzas a Dios. Pero dice, la alabanza de Dios está en reconocer su obra perfecta, y esto significa cuidar la obra de Dios. No es solamente decirle bonitas palabras al Señor de cuánto creemos y cuánto le tememos, sino de cómo cuidamos lo que Él nos ha dado a cuidar como administradores, ¿no es cierto? Y dice allí que hay un reclamo de parte del Señor en ese texto. El reclamo es que han desviado su camino el pueblo de Israel y ha encontrado otros dioses. Y para ellos, esos dioses han sido los mejores. Han cambiado a Dios por otros dioses, ¿no? Ese es el reclamo en el texto. Pero cuando el pueblo cambia de dioses, cambia también de valores, cambia también de principios, cambia también de forma de vida, ¿no? Ya la ley de Dios, que era lo más importante para el pueblo de Israel, deja de lado los valores que le dio en cuanto al ser humano, en cuanto a la tierra, en cuanto a los animales, etc., y comienza a tratar al prójimo de otra forma. Ya no tiene sus valores. Ese es el problema de cambiar de dioses. No es solamente de cambiar de ídolos por aquí y por allá. Es cuestión de cambiar de vida, porque esos ídolos van a mandar en mi vida. Ese es el asunto de cambiar de dioses, ¿no? En la Biblia. Entonces, frente a esa situación, el Señor dice, o el profeta dice, no es de él la responsabilidad de cómo está la tierra corrompida, el hombre y todo lo demás. Porque Dios es justo, es verdadero, es recto. Y dice, es de las generaciones que se corrompieron y aún siendo hijos de Dios. Le está reclamando a su propio pueblo que, conociéndolo, lo dejaron por otros dioses, y dejándolo por otros dioses cambiaron su forma de vida, dejaron el amor al prójimo, dejaron la misericordia, dejaron la justicia, y comenzaron a hacer injusticia con todos y con la propia tierra, creación de Dios también. Entonces, hermanos, según este texto, actuar en contra de la creación, ¿qué cosa es? Es locura, ¿no? Y la pregunta, ¿somos locos? No, porque sabemos lo que hacemos. ¿Somos ignorantes? Tampoco, porque tenemos la palabra de Dios. Pero otra vez, no se trata de tener la palabra escrita, sino de los hechos que hacemos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, aquí tenemos que ponernos la mano al pecho, el corazón delante del Señor, y decirle: Señor, cuánto
te amo, cuánto te sirvo, y de repente estamos haciendo cosas buenas, hermanos, y creo que lo estamos haciendo, pero nos falta ese otro aspecto de decir, Dios ha creado esto, y si yo malogro la creación, estoy yendo contra el Creador. Es así, la palabra nos está diciendo, si nosotros peleamos con una persona y hacemos injusticia con alguien, nos está diciendo, Dios es el justo. Y en algún momento va a salir la justicia entre los dos, ¿no? Pero Dios busca la justicia entre los seres humanos, pero no solo con los seres humanos, sino con todo lo que Dios le ha dado para cuidar y para aprovechar, pero no lo estamos haciendo correctamente, ¿no es cierto? Esta palabra de Dios nos tiene que nosotros hacer conscientes de la voluntad de Dios para que está reclamando cuidar su creación y no corromperla. ¿Dónde botamos la basura? Los basureros pasan y pasan también los recicladores y a veces la basura, depende de dónde vivimos, ¿no es cierto? Hay varios que se cuidan más, hay otros que se cuidan menos, hay otros que ni siquiera se cuidan, ¿no es cierto? Pero donde botamos la basura, allí damos testimonio de qué hay en nuestro corazón. ¿Estamos entendiendo? Nosotros vamos a salir del culto después. ¿Cuántos de ustedes van a dejar sus botellas de agua o alguna cosita por ahí sin darse cuenta? Si le preguntáramos a los diáconos, nos van a decir, hermanos, ¿no es cierto? Y de verdad que eso nos pasa o nos puede pasar a todos, si es que no prestamos atención a la palabra de Dios. Con cosas tan pequeñas como esas, pero también hay cosas grandes, porque la basura hace mucho daño cuando no se trata como ya sabemos que debe tratarse en este tiempo con la ciencia y por lo que hacen los que manejan esos recursos, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a la playa ahora que es verano y llevamos, no sé, ciertas cosas. Hay playas que ahora, gracias a Dios, ya no dejan pasar ciertos alimentos, ciertas cosas, cuidan más, pero aún así los peruanos somos bien creativos, ¿no? De alguna manera lo escondemos por aquí y de ahí. ¿Saben lo que están comiendo los peces? Plásticos. Y plásticos, el mar está llenecito de plásticos en ciertos lugares que los botan, ¿no? Y ahí está. ¿De quién es la responsabilidad? Nosotros diremos, de los que botan por allá, pero ¿no te acuerdas que alguna vez has llevado algo y lo has dejado ahí? O lo has enterrado debajo de la arena, o no lo has botado en los tachos, etc. Esas cosas nos deben hablar, porque son responsabilidades, hermanos, que hasta los que no son creyentes se han dado cuenta que nos está matando. Y está matando también los recursos que hay en el mar, ¿no es cierto? El cambio climático, hemos escuchado mucho de eso, y eso también es responsabilidad del ser humano, no es solamente la naturaleza que cambia, ¿no es cierto? Y entonces debemos leer esas cosas, hermanos. Nos parece que eso es cuestión de las ONGs o de ciertos grupos que paran gritando por ahí cosas raras, pero no, eso es responsabilidad de todos. No tendría ni siquiera que haber grupos de estos si nosotros fuéramos responsables en las cosas que Dios nos ha dado. Y Dios, pues, posiblemente a los que no cumplimos eso nos está diciendo: todavía pareces un pueblo loco e ignorante, porque te has olvidado ¿de quién? De tu Creador, ¿no? Es tiempo de convertirnos al Señor, y tenemos dos textos aquí para ir terminando. Isaías 42:5. Por favor, búsquenlo ahí. Isaías 42:5. Este es el profeta Isaías, Antiguo Testamento. Un profeta muy importante. ¿Qué dice 42:5? Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Para qué? Para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos,
y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Quiénes son los llamados hoy, hermanos? Los que hemos escuchado la palabra y hemos atendido y dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, quiero caminar contigo cada día, ¿no es cierto? Y dice que nosotros somos los que tendríamos que ir llamando a la justicia, al actuar con verdad, a la misericordia, a hacer la voluntad de Dios, porque somos el pueblo del pacto de Dios, ¿no? Esta promesa la repetimos muchas veces porque son cosas muy buenas, nos animan, nos fortalecen, nos ayudan, nos hacen decir, yo sé mi papá, qué lindo papá tengo, ¿no es cierto? Como quisiera todos tener ese papá que me trata de la mejor manera, pero cuando me porto mal, ese papá también me llama la atención y me dice, no seas loco, o no te hagas el loco o el ignorante, porque tú sabes a qué te he llamado. Y si la palabra de Dios nos debe abrir los ojos y después nosotros tenemos que abrir nosotros los ojos a otras personas por la misma palabra, nosotros somos llamados a poner en práctica ese cuidado de la creación que el Creador en algún momento nos va a llamar a tomar cuentas. Terminamos con Eclesiastés capítulo 12, un texto muy conocido, versículo 1 y versículo 2. Lo leemos mayormente a los jóvenes o adolescentes, ¿no? Pero hay que prestar atención a lo que está diciendo, aplicándolo a este tema del cuidado de la creación. Eclesiastés 12, 1, 2. Hasta de memoria creo que lo pueden decir, ¿no? A ver, ¿qué dice? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y el versículo 2 dice, antes que se oscurezca el sol, la luz, la luna, las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, etcétera, etcétera, nos está diciendo antes que se te apaguen los ojos y ya no puedas ver lo que estás viviendo. En otras palabras está diciendo, ¿cuándo debes acordarte de tu Creador? En tu juventud, en el tiempo más oportuno, allí cuando puedes aprender las cosas, allí cuando puedes aprender valores que te van a seguir toda tu vida y que el Señor te va a recordar cada cierto tiempo, es en la juventud, ¿no? Es cuando nuestros hijos son pequeños y podemos inculcarles valores de vida, no solamente de palabras, sino con acciones nuestras, y podemos decirles, cuida la creación, hablarles de la creación de Dios, hablarles de la naturaleza, hablarles de cómo es el trato con las cosas que son desechos. Yo me acuerdo que pues, cuando mis hijos estaban pequeñitos, les enseñé a guardar la basurita que tenían en la calle en algún momento, porque compraban algo, lo ponían en una bolsita y lo metían en la bolsita. Cuando llegaban a la casa, a la basura, ¿no? Y después de un tiempo me di cuenta que mis hijos llegaban con basura por aquí, y lo metían ahí. Y yo le di gracias a Dios porque habían aprendido algo bueno, son valores, hermanos, ¿no? Y la palabra nos está diciendo que así como nos acordamos de darles muchas cosas buenas a los hijos, denles también buena enseñanza y visión del presente y del futuro, porque son creación de Dios. ¿Qué podemos hacer ahora, hermanos, para cambiar nuestras actitudes si es que todavía no hemos tomado conciencia? Una cosa es escucharlo, otra cosa es entender que algunos hablan de ese tema y otra cosa es aplicarlo a nosotros. Comenzando con cosas pequeñitas, hermano. ¿Cómo lavas tus platos en la casa? ¿Cuánta agua chorreas allí? Nosotros sabemos que mientras más agua chorreamos, o mejor dicho, desperdiciamos, en otros lugares falta agua, ¿no? Y esa conciencia debemos tener también como hijos de Dios. Entonces, un hijo de Dios debe leer sobre el cuidado de la naturaleza que han hecho estudios muchas personas, ¿no es cierto? Debemos tomar conciencia de cuál es mi pecado propio. De repente me gusta ducharme y que el agua caiga y caiga y qué rico, mientras otros por ahí están pagando caro el agua para
¿no? Y si no tomamos conciencia, pues eso pasa, ¿no? Podemos hacer muchas cosas más, hermanos. Empezar a corregir nuestros malos hábitos. Dice que si usted tiene auto, pero va a ir a un lugar cercano, la recomendación es vaya caminando. ¿Para qué quiere comenzar el carro que echa el humo y el carro, etcétera, ¿no? ¿No? Si va lejos, pues ya está justificado, pero si va cerquita o camine, que le hace mejor a la salud, o su bicicleta. ¿Amén o no? ¿Ah? Reducir el uso de plásticos. Uy, estamos contentos con todos los plásticos que nos llevan para acá, para allá, etcétera, ¿no? Hoy día usamos siempre eso. Pero hay que reducirlo lo más posible. Hay materiales que son de la propia naturaleza, ¿sí? Que debemos tomar conciencia, ¿no? Reciclaje, todas esas cosas. Apague las luces de su casa. ¿Le gusta o no le gusta? ¿A quién le gusta vivir en la oscuridad? A nadie, ¿no? Pero no, cuando yo llego a mi casa, todas las luces prendidas. ¡Ah, qué bueno! ¿No? Esa no es la luz de Dios, a veces es artificial por si acaso. Pero esa es energía, pues hermanos. Y cuando no tenemos responsabilidad, dale, yo pago, ¿cuál es el problema? ¿No es cierto? No. Es que la energía también está en decadencia. Y podríamos decir muchas cosas más, hermanos. ¿Cuántas cosas nos habla el Señor hoy para que personalmente cada uno de nosotros y en familia aprendamos a corregir hábitos que no deben ser de un hijo de Dios? Vamos a orar al Señor, que eso sea una realidad. Hoy mismo, saliendo de este lugar, tratemos de cambiar ciertos hábitos. Comencemos con uno, aunque sea, hermano, si nos cuesta mucho, pero hagamos. Padre nuestro, en esta mañana te agradecemos a ti por tu palabra. Sabemos que tú eres el creador, el dueño de todo. Nosotros, administradores de lo que tú nos has dado a cuidar. Te pedimos perdón porque no lo cuidamos muchas veces bien. Pensamos que es responsabilidad de otros, pero en nuestro propio hogar, en nuestra propia vida, Señor, necesitamos hacer cambios de hábitos que nos hacen daño y que hacen daño a las nuevas generaciones. Queremos una tierra nueva, pero queremos también ser responsables, Señor, porque cuando tú nos des esa tierra nueva no queremos volverla a destruir. Queremos cuidarla, queremos protegerla, queremos aprovecharla, queremos utilizarla para bendición de todos, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo nos acompañe en este proceso de entender tu voluntad y de hacer lo que tú esperas de nosotros, porque por nuestros frutos tú vas a identificarnos. Por tus frutos, por nuestros frutos, Señor, la gente va a conocer que hay un Dios que es creador y que ama la creación. Oramos para que tu pueblo siga escuchando tu voz y escuchando tu voz podamos cambiar nuestros hábitos negativos. Nos ponemos en tus manos y como iglesia evangélica peruana aquí en Magdalena queremos hacer ese compromiso contigo. Gracias te damos por tu presencia, por tu palabra, por tu bendición de escucharte a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Sigamos con la palabra del Señor. Adelante, Lucho.